Amigas, bienvenidos a esta sala, bienvenido, por supuesto, Pau, Javier y todos los compañeros que nos acompañáis venidos desde muchos puntos de Aragón. Muchas gracias a todos por estar aquí. Os voy a invitar a los que estéis en el fondo a que os sentéis para que estéis más cómodos también. Muchas gracias por venir en un día tan poco conveniente para hacer un acto electoral como es en medio de un puente de Todos los Santos. Yo sé que es seguramente el último sitio donde nos apetece estar en medio de un puente. Estaríamos seguramente de excursión o de viaje. Y sin embargo, de nuevo estamos aquí en una campaña electoral que nos ha cogido a todos un poco con el pie cambiado, creo yo. Yo personalmente inicié este proceso, esta campaña, honestamente, ahora que no nos oye la televisión, la inicié enfadada y cansada. Enfadada y cansada, ese era mi sentimiento. Enfadada por no haber sido capaces de alcanzar un gobierno y de gobernar cuando habíamos ganado unas elecciones con una mayoría clara y que me dio tanta satisfacción. Y la empecé también cansada, porque llevamos un proceso electoral detrás de otro durante mucho tiempo y esto es un desgaste, la verdad. No me apetecía nada una nueva campaña electoral y me imagino que a muchos de vosotros tampoco. Por cómo movéis la cabeza entiendo que es así. Pero entonces, hace unos días leí un artículo, varios artículos que salieron en la prensa sobre una campaña pagada, al parecer, por el Partido Popular, de desmovilización del voto, en concreto del voto socialista. Estaban pagando, por lo que se ve, de forma subrepticia a través de particulares para que pusieran anuncios, hicieran una campaña para desmovilizar el voto, en concreto al Partido Socialista. Y entonces la primera pregunta que me vino a la cabeza fue ¿por qué? ¿Qué interés puede tener el Partido Popular no en pedir el voto para sí mismo, sino en destinar sus recursos, su dinero y su tiempo, en desmovilizar, en decirle a la gente, a nuestra gente, a los españoles, a los almunienses, que no vayan a votar al Partido Socialista? ¿Por qué? Y esto me hizo pensar que cada voto que no entra en la urna para el Partido Socialista en realidad es un voto para el Partido Popular o para la derecha en general, porque casi queda igual a quien voten de la derecha, acabarán gobernando los mismos, porque son todo las mismas caras de la misma moneda. Incluso Abascal, incluso Vox, que es un partido que yo considero que debería de estar legalizado por inconstitucional, por antidemocrático, por fascista y porque atenta contra los derechos humanos, especialmente contra las mujeres, incluso ellos no dejan de ser lo mismo, por lo cual cuando el PP me dice no vayas a votar, yo voy a votar con más ganas. Y si pudiera votar 2 veces, votaría 2 veces. Así que entonces fue cuando decidí, ahora es cuando voy a hacer la campaña electoral con más ahínco. Porque en realidad es una campaña en que parece que no nos jugamos nada, estamos muy desmovilizados, Madrid está muy lejos, ¿verdad? Bruselas está todavía más lejos y parece que a mí mucha gente me dice, yo es que sí, yo a la Almunia sí que participo, pero es que las nacionales es que están muy lejos. Y eso es un error. Nos estamos jugando muchísimo en estas elecciones. Nos jugamos mucho los almunienses, nos jugamos mucho Magallón, se juega mucho Calatorao, se juega mucho Alpartís, Bujaraloz, se juega mucho Épila, Salillas. Nos estamos jugando mucho todos los españoles, pero es que los españoles somos nosotros. Somos los que vivimos en la Almunia, los que viven en cada uno de los pueblos. Y nos jugamos mucho porque el Gobierno de España decide, mucho no, casi todo. El Ayuntamiento hace mucho, nos pedís mucho a los ayuntamientos, nos pedís que resolvamos incluso los conflictos con el vecino, nos pedís casi todo. Pero, en general, casi todas las soluciones que os podemos dar pasan por el Gobierno de España. Así que es clave decidir quién está en ese Gobierno de España. Y no es lo mismo que se siente en ese Gobierno Pedro Sánchez o que se siente Abascal, por poner 2 ejemplos distintos, ¿no? Y os voy a poner tres pinceladas simplemente porque no soy yo la que tiene que monopolizar este acto, pero sí que quería daros 3 pinceladas de lo que supone para un almuniense
que en el Gobierno de España esté Pedro Sánchez o que esté Casado o que esté Rivera, porque estamos hablando de eso al final. Para empezar, el Gobierno de España que elijamos, que salga de estas urnas y que se forme, va a ser el Gobierno que afronte todo el tema del Brexit. Y decimos, ¿y qué nos importa a los almunienses el Brexit? Pues se lo podemos preguntar, por ejemplo, a José Ramón Nerín o a cualquier agricultor. Cualquier agricultor de la Almunia o de cualquier fruticultor de Aragón nos explicará lo importante que es que el Gobierno de España esté gobernado por una persona o por otra, porque el Brexit nos afecta directamente a los almunienses. Porque la fruta que aquí cultivamos, los melocotones, las cerezas que aquí cultivamos, no se venden aquí. Se venden en Madrid, se venden en Sevilla, pero se venden en el Reino Unido, se venden en Rusia, se venden incluso se exportan, nos influye hasta China. Todo el equilibrio internacional, que parece que está tan lejos, nos afecta directamente. ¿A cuánto se paga la cereza? Si tenemos un veto ruso, no lo tenemos. Si podemos pasar un arancel o no lo tenemos que pasar, todo eso nos afecta a nosotros, a los agricultores, a la gente que luego pueden contratar o no pueden contratar, a toda la industria que después cuelga de esa fruticultura. Así que sí que nos importa mucho el Brexit. Estamos muy pendientes. Cualquier agricultor os podrá dar... Pau, no te puedes imaginar lo que podrías aprender de política internacional y de economía internacional hablando con un fruticultor, de verdad. Son grandes especialistas en el equilibrio económico internacional, porque lo que pasa en China nos afecta a la Almunia. Y si lo que afecta en China nos afecta a la Almunia, imaginaos lo que supondría tener negociando el Brexit o con Trump, qué pasa con los aranceles de Trump, negociando a un Casado, a un Rivera, Dios no lo quiera. Ojalá tengamos a un Pedro Sánchez. Yo confío infinitamente más en las posibilidades de un gobierno socialista, en que vaya a ser mucho más redistributivo y en que no nos vaya a defraudar en nuestros intereses. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con Cataluña. Cataluña estamos en un momento histórico, estamos en un conflicto histórico y es una olla a presión de descontento que no hay que llamarse a engaño. Puede parecernos mejor o peor, podemos ser más o menos independentistas, pero no dejan de ser nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros tíos, nuestros hermanos los que están viviendo allí. Y no lo digo de forma metafórica, lo digo de forma real. ¿Quién no tiene un primo o una tía o un hermano que vive en Cataluña? ¿O quién no vende cosas a Cataluña o no compra cosas desde Cataluña? ¿Cómo no nos va a afectar el conflicto catalán si son nuestros vecinos, si los tenemos al lado? Si tenemos pueblos de Aragón que son parte de Cataluña, que están completamente interconectados. ¿Cómo vamos a hacer que ese desgarro, que esa olla a presión que está escondiendo tantas cosas, tantas frustraciones, que muchas veces no tienen nada que ver con el independentismo, pero que los están envolviendo ahí, cómo vamos a dejar que eso lo gestione un gobierno liderado por Pablo Casado? ¿Os lo imagináis? Gestionando ese descontrol, ese conflicto, esa tensión, esa frustración. ¿Cómo vamos a hacer que ese conflicto se solucione a garrotazos? Así no se pueden solucionar los conflictos, a garrotazos no. Firme sí, sereno sí, con la Constitución, por supuesto, con todas las herramientas que da la ley, pero siempre tendrá que haber un gobierno que pueda llegar a acuerdos, y nadie ha podido llegar a acuerdos mejor que el Partido Socialista, y eso lo ha explicado perfectamente Javier hace unos minutos. Quien deba dar solución a ese conflicto será el Gobierno de España, y ya sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo que el Gobierno de España se siente, imaginaos, a la ultraderecha intentando llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto de Cataluña. Pues sería la forma más rápida para que el conflicto estallara por los aires. Y por último, es el Gobierno de España quien debe redactar leyes. Parece que las leyes no son nada, son cosas que están escritas en un papel que nadie se lee. ¿Quién se va a leer el Boletín Oficial del Estado? No se lo lee nadie, pero nos afecta a todos. Porque, por ejemplo, en ese Boletín Oficial del Estado, en esas leyes que aprueban, por ejemplo, Noemí, que la tenemos aquí también, una gran diputada en el Congreso junto con Pau. En esas leyes que se aprueban en el Congreso, por ejemplo, hace falta para cambiar el Código Penal. Y ese Código Penal que nadie había leído hasta ahora es el que establece que una violación es una violación
y no es un abuso sexual, que cuando no hay consentimiento, no hay consentimiento, y que si no estás en plena consciencia, si estás drogada, si estás adormecida, si no has dicho sí, es un no, y es una violación. Y eso no lo solucionan los jueces, eso lo solucionan las leyes, y eso se soluciona con un gobierno socialista. De la misma manera que los presupuestos del Estado los redacta, por supuesto, el Congreso, el Senado y, por supuesto, el Gobierno. Sin esos presupuestos generales del Estado, sin decir, tenemos esta cantidad de dinero para políticas sociales y esta cantidad de dinero para sanidad, en concreto, esta cantidad de dinero va para sanidad y esto va para promoción cultural y nos importa dedicar dinero para proteger a la infancia, sin esa ley que está escrita en el Boletín Oficial del Estado, que parece que a nadie le importa, después no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de atender debidamente a la infancia en nuestros pueblos. No tenemos la posibilidad tampoco de que tengamos una educación de calidad. No tenemos la posibilidad de que las comunidades autónomas tengan una financiación suficiente para que hagan todo eso que les pedimos hacer. Así que si le pedimos al Gobierno de Aragón que haga cosas por nosotros y le pedimos al Ayuntamiento que haga cosas por nosotros, necesitamos pedirle al Gobierno de España que haga cosas por nosotros. Y se lo tenemos que pedir precisamente poniéndolo en el Gobierno de España a la persona, al grupo de personas que mejor van a representar esos intereses que creo que son compartidos, porque yo creo que el Partido Socialista es el partido que mejor refleja lo que es España y lo que somos los españoles. Y todo eso depende de nuestro voto. Quedarnos en casa nos va a dejar muy descansados el domingo si no vamos, pero nos va a hacer profundamente infelices 4 años. Y en el fondo de esto se trata de ser felices o de ser infelices, ¿no? Quedarnos en casa nos hará profundamente infelices 4 años y nos hará perder oportunidades como país, como aragoneses, como almunienses. Nos va a hacer perder miles de oportunidades. Quedarnos en casa solamente va a hacer feliz a la derecha, a Casado, a Abascal, a Rivera y a todos esos que le están apoyando. Por eso os pido que venzamos esa pereza, porque yo creo que nuestro principal enemigo no es la derecha, nuestro principal enemigo es la pereza. Necesitamos aprovechar esta semana para movilizar el voto, para decirle a toda esa gente que sí, que está de acuerdo, pero que qué pereza ir a votar. No, venced la pereza, dadnos 5 minutos de vuestro tiempo, que así lo decía también un buen amigo de Quinto. Dadnos 5 minutos de vuestro tiempo y os daré 4 años de futuro, de oportunidades, de justicia social. Por eso, el domingo, por favor, movilizad a la gente, movilizaos vosotros, movilizad a todo el mundo, pero el domingo a votar, y entonces el domingo podremos decir a las 9 o las 10 de la noche, ahora sí, ahora España, ahora Gobierno socialista. Voy a dar la palabra a Pau, que nos va a poner mucho mejor que yo en contexto. Muchas gracias. Bueno, gracias por ocupar vuestra tarde de un sábado tan peculiar como esta en hacer política. Esto solo es posible si eres socialista y te lo crees de corazón. Yo, siguiendo el cartel os voy a hablar de España, ¿vale? Os voy a hablar de España sin el pecho henchido, sin ninguna emoción descontrolada, sin especial fervor. Os voy a hablar de España desde la serenidad. Creo que, además, es un rasgo, una seña de identidad del Partido Socialista hablar de España con serenidad, hablar de España con contención, porque básicamente nosotros no tenemos ningún complejo, nosotros no tenemos que demostrar nada cuando hablamos sobre España. Tenemos una historia de compromiso con España, una historia muy larga de compromiso con España. España no es una bandera, España no es un himno, España no son las gestas históricas de grandes héroes. España no es una pulserita.
no es un cuello de una camisa de Lacoste. O sí, esa es la España de la derecha, pero no es la España del Partido Socialista. La España del Partido Socialista es un proyecto de convivencia, es un proyecto de solidaridad, es un proyecto de fraternidad, es un proyecto que pretende asegurar la igualdad y la libertad. Decía Voltaire que nadie debe ser tan rico como para arrodillar a otro, ni tan pobre como para tener que arrodillarse ante otro. El socialismo está comprometido en asegurar cotas de igualdad importantes, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde el punto de vista económico, como desde el reconocimiento de la diversidad, de la igualdad entre ciudadanos diversos. Y es un proyecto que hace posible, a través de este aseguramiento de la igualdad entre personas, hace posible la libertad. El ejercicio de la libertad está ligado a la existencia de niveles adecuados de igualdad entre los ciudadanos. Nuestro proyecto, el proyecto socialista, es un proyecto con historia, ¿vale? Pero es una historia plebeya, no es una historia de reyes, no es una historia de aristócratas, no es una historia de dictadores. Nosotros no glorificamos a los dictadores en los mausoleos. Nosotros sacamos a los dictadores de los mausoleos. Nuestra historia es la historia de la lucha de clases, de la lucha de la clase obrera, es la historia de los republicanos, es la historia de los ilustrados antes, es la historia de las mujeres, es la historia de los exiliados, es la historia de los que muchas veces se han llevado la peor parte de la historia. Y el socialismo reivindica España, pero reivindica España, como dije antes, con emoción contenida. Y reivindica España como un marco indivisible. Reivindica la unidad de la patria, evidentemente. En el proyecto socialista cabe el patriotismo. Los socialistas hemos sido patriotas, no somos nacionalistas. El otro día hablaba con el presidente Lambán, que había ido a ver la película de Amenábar sobre Unamuno, ¿vale? Unamuno tiene una frase que nos define nuestra posición sobre el nacionalismo muy claramente. El nacionalismo es la chifladura de exaltados echados a perder por indigestiones de mala historia. En ese sentido, nosotros no somos nacionalistas, estamos muy lejos de los nacionalistas de un lado y de los nacionalistas de otro lado. Es decir, estamos muy lejos de Torra, del supremacismo de Torra, de su ánimo, de su afán de cultivar el odio entre ciudadanos, de su afán de fracturar su sociedad, y estamos muy lejos de los nacionalistas españoles, de las huestes de Rivera, de Abascal, de Casado, que buscan enfrentar a españoles, que buscan crispar, que buscan confrontar y que simplemente pretenden sacar réditos electorales de esta confrontación. Yo, como sabéis, soy profesor de sociología, estoy metido en esta locura desde hace 1 año y medio, y los sociólogos sabemos que el PSOE es el partido que se parece más a España. Es el partido que más se parece a España porque las actitudes, las opiniones de los españoles son las actitudes, las opiniones que abrazan los votantes del Partido Socialista y son las políticas que desarrollamos desde las instituciones cuando ocupamos estas instituciones. Es decir, nosotros somos el único partido que tiene en su nombre, en sus siglas, la palabra España. Y eso no es nada casual. Nosotros somos un partido que, como he dicho antes,
reivindica España desde la perspectiva de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, de los valores republicanos. Los valores republicanos que, por cierto, incluían, o los franceses ilustrados que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, añadían una coletilla que hemos tendido a olvidar, que es libertad, igualdad, fraternidad y unidad de la patria. Añadían la coletilla unidad de la patria porque es imposible conseguir la igualdad, la libertad, a través de la fraternidad sin el compromiso de todo el mundo, abriendo la puerta a que determinados segmentos de la sociedad, determinadas fracciones de la ciudadanía se separaran y decidieran no comprometerse con el proyecto republicano. Es decir, como decía el secretario general Pedro Sánchez cuando vino hace unas semanas, lucimos con orgullo la palabra España en nuestro nombre y además la letra E, es una letra que encarna muy bien los elementos, los valores, los principios fundamentales de nuestro proyecto para este país. Porque la letra E es también la E de empatía. La E de empatía social, de ocuparse de los más desfavorecidos, de ocuparse de las personas a las que les va mal, de ocuparse de las personas que necesitan una segunda oportunidad, de ocuparse de que a nadie le falte un brazo de apoyo en condiciones de adversidad. Nosotros somos un partido que apuesta por el incremento del salario mínimo, lo hicimos durante esta legislatura, lo pretendemos volver a incrementar para acercarlo a las recomendaciones de la Carta Social Europea que pretendemos firmar. Somos un partido que apuesta por la garantía de rentas, la renta básica social, que fue un proyecto socialista en la anterior legislatura autonómico que no conseguimos aprobar porque nos faltó el apoyo de los que se llenan la boca pretendiendo representar a los más desfavorecidos hasta que llega la hora de pasarlo, como decía Adriana Lastra ayer, del tuit al BOE. Cuando hay que pasarlo del tuit al BOE, se olvidan de los más desfavorecidos. Somos un partido que apuesta por las políticas de ayuda a los desempleados, por especialmente los desempleados de larga duración, los desempleados más vulnerables, mayores de 52 años. Somos un partido que siempre ha apostado por las políticas activas de empleo que permiten a la gente reengancharse a las oportunidades de empleo. La E de España es también la E de Estado de Bienestar. Somos el partido que impulsó la atención sanitaria universal. Lo hicimos en los años 80 con la Ley General de Sanidad y hemos recuperado la universalidad durante la anterior legislatura, una legislatura que vino marcada por la necesidad de revertir recortes que había introducido el Partido Popular. Somos el partido que le dio forma al sistema actual de pensiones. Somos el partido que impulsó los grandes cambios en los años 90 que propiciaron, digamos, la dignificación de las pensiones más bajas, y somos el partido que se ha comprometido a actualizar las pensiones de acuerdo al aumento del IPC. Somos el partido que continuamente ha estado mejorando las pensiones más bajas. Somos el partido que está comprometido en recuperar el sistema de bienestar de los destrozos practicados por el PP durante las legislaturas de Rajoy. La E de España es también la E de equidad. La E de equidad que permite que todos los ciudadanos españoles gocen de oportunidades que, si tuvieran que procurárselas en el mercado, no podrían disfrutar. Es decir, nos ocupamos de que los tratamientos médicos no sean un obstáculo para ningún enfermo, que ningún joven deba salir de la universidad porque no puede pagar las matrículas. Nos ocupamos
de que los territorios más despoblados puedan, digamos, ser el destino de inversiones públicas que puedan ayudar a recuperar las oportunidades de empleo. Somos el partido que se ocupa de que todos los mayores que necesiten cuidados puedan obtenerlo a través de la ley de dependencia. Somos el partido, y esto entenderéis que a mí me concierna particularmente, el partido que ofrece oportunidades a los niños de las familias más desfavorecidas para que la lotería del nacimiento, porque nacer en un hogar rico, en un hogar pobre, es simplemente una lotería, no te marque la vida. La E de España es también la E de educación. La educación como herramienta de igualación, lo hemos tenido siempre muy claro, somos un partido que ha apostado por el desarrollo del sistema educativo en todos sus niveles, y en ese sentido, en la anterior legislatura tuvimos la voluntad expresada también muy claramente en el proyecto de presupuestos de ampliar las becas, de ampliar la escuela infantil 03, de universalizarla, de generalizarla para todo el mundo. La E de España es la E de emancipación de los jóvenes, a los que nos comprometemos a ofrecer oportunidades para acceder a la vivienda. Tenemos un plan muy ambicioso de desarrollo de vivienda en régimen de alquiler, y es evidentemente la E de emancipación de la mujer. Somos el partido que ha hecho más por la causa feminista. Somos el partido al que preocupa más la brecha salarial entre hombres y mujeres. Somos el partido al que preocupa más el techo de cristal que impide a muchas mujeres llegar a los puestos de responsabilidad que les correspondería en empresas o en la administración pública por el hecho de que reúnen méritos más que suficientes. Como sabéis, las mujeres sacan mejores notas que nosotros desde la primaria, abandonan menos los estudios y terminan la universidad, terminan graduándose en la universidad en una proporción de 6 a 10. ¿Vale? En ese caso, en este sentido, tenemos todavía una asignatura pendiente muy importante para que estos méritos se expresen también en la ocupación de puestos de responsabilidad. Y en este caso, además de la E de España, me permito referirme a la S que va a continuación, que es la S de seguridad. Somos el partido comprometido en la lucha contra la violencia machista de forma más decidida. Somos el partido que ha hecho avanzar más esta lucha, que ha comprometido más recursos cuando ha estado en el gobierno, que nunca ha recortado como ha hecho el Partido Popular. La E de España es la E de empleo digno. Es una prioridad para nosotros, ha sido una prioridad para la ministra Valerio luchar contra la precariedad, luchar contra el uso fraudulento de contratos a tiempo parcial, luchar contra el uso fraudulento de contratos temporales. Desarrolló un plan, el plan director, que ha hecho aflorar casi 200.000 empleos que estaban siendo objeto de uso fraudulento de contrataciones precarias, y los ha hecho aflorar con consecuencias muy positivas de diversa índole. Por ejemplo, mejorando claramente las cotizaciones. Las cotizaciones durante este año se han incrementado un 7,5%, que es la mejor medida, incrementar las cotizaciones, incrementar los salarios, que también es un efecto colateral de las medidas de Valerio, es la mejor medida para financiar la seguridad social, para financiar esas pensiones, para financiar, digamos, esa hucha que el Partido Popular dejó vacía. La E de España es también la E del Estado autonómico. Habréis oído muchas veces al presidente Lambán decir que el autogobierno ha beneficiado a Aragón. Y tiene que seguir beneficiando a Aragón. Nos ha permitido adaptar nuestras políticas a las necesidades del territorio. Y necesitamos seguir haciéndolo. Por eso, una de las iniciativas más importantes que vamos a exigir, en particular los diputados de Aragón, es la mejora del sistema de financiación autonómica para generar recursos
necesarios para ofrecer servicios en un territorio con tanta dispersión, tanto envejecimiento, o sea, que tiene niveles de envejecimiento mayor que otros territorios, con, digamos, problemas de despoblación que requieren atención específica y, evidentemente, requieren recursos. La E de España es la E de economía, pero no de cualquier economía. Nosotros creemos en la economía inclusiva, en el crecimiento inclusivo y sostenible, el crecimiento que tiene que llegar a todo el mundo. Nosotros no somos enemigos del Estado, del capitalismo, como se declaran otras fuerzas de izquierda. Otras fuerzas de izquierda básicamente plantean cortapisas constantemente al funcionamiento de los mercados. Nosotros entendemos que los mercados tienen que estar domesticados, que les tenemos que poner bridas. Decía Konrad Adenauer, el primer ministro alemán, que nosotros queríamos tanto Estado, tanto mercado como fuera posible y tanto Estado como fuera necesario. Necesitamos Estado para controlar el funcionamiento desenfrenado de los mercados, pero no aborrecemos de estos mercados. Creemos en las oportunidades que nos ofrecen, creemos en las oportunidades que nos ofrecen las inversiones internacionales que aquí en Aragón están, digamos, generando unos rendimientos más que evidentes, ¿no? Seguramente todos habéis estado atentos a la noticia del día ayer, que es la llegada de Amazon a Aragón, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es la labor de los socialistas. Ayer, en el inicio de campaña, nos recordaba también el presidente Lambán que ha habido una complicidad absoluta entre el gobierno de Aragón y Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez, a una llamada del presidente Lambán, pues enseguida, digamos, avaló la pertinencia de invertir en Aragón. La E de España es la E de ecología. Y voy acabando, aunque podría seguir y seguir en ese sentido. Es decir, los socialistas estamos comprometidos en proteger el planeta, estamos comprometidos con las energías limpias, con las energías renovables. La Almunia está comprometida con las energías renovables. Es decir, creemos en la necesidad de desarrollar una transición energética. La ministra Ribera está absolutamente comprometida con este tema y está comprometida en que esta transición energética sea una transición justa, en la que indudablemente habrá perdedores, pero esos perdedores serán compensados, porque los socialistas no dejamos a nadie atrás. En definitiva, tenemos un proyecto de progreso, que se ha ocupado durante el último año y medio, se ha ocupado de los pensionistas, se ha ocupado de los trabajadores que gozan de salarios más altos gracias a la subida de salario mínimo interprofesional, se ha ocupado de las mujeres, de las madres y de los padres a través de los permisos, de la aprobación de permisos parentales iguales e intransferibles. Se ha ocupado de los niños, conseguimos incrementar la prestación por hijo a cargo, se ha ocupado de los funcionarios y se habría ocupado de muchos más grupos si hubiéramos logrado aprobar los presupuestos, que eran unos presupuestos sociales, con un contenido social muy importante. En particular, en el campo que yo he trabajado más, en el campo de protección a la infancia, había inversiones de 600 millones que no logramos aprobar porque, bueno, de repente hubo una insólita complicidad entre las derechas y los independentistas. La política a veces hace muy extraños compañeros de cama. Necesitamos en ese sentido que os comprometáis. Sé que es difícil movilizar a la gente después de estos meses, pero necesitamos vuestro compromiso. Creo que tenemos un proyecto ilusionante, creo que tenemos un proyecto esperanzador.
Creo que es un proyecto progresista que se ocupa de otra E, de la E de estabilidad, que es absolutamente esencial. Necesitamos asegurar la gobernabilidad. No es suficiente conseguir la investidura. Necesitamos aprobar presupuestos. Prolongamos los presupuestos de Montoro. No tuvimos más remedio. Trabajamos con ellos. Fuimos capaces de enmendarlos y aprobar decretos sociales muy importantes. Es decir, tuvimos margen de maniobra, pero en este momento necesitamos urgentemente aprobar presupuestos. Necesitamos estabilidad, necesitamos gobernabilidad y en ese sentido necesitamos vuestros votos. Necesitamos que salgáis, que movilicéis, que convenzáis a la gente, y eso es muy importante, que el único voto útil en este momento, si somos de izquierdas, es el voto al Partido Socialista. Necesitamos que llenéis las urnas de puños y rosas. Necesitamos un proyecto progresista. Gracias. Y os dejo con una persona a la que he citado varias veces, porque sus intervenciones siempre son fuente de inspiración, el presidente Javier Lambán. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Permitidme, en primer lugar, decir que considero un privilegio participar en este acto y suceder en el uso de la palabra a dos personas que merecen toda mi admiración y todo mi reconocimiento. A Marta Gracia, la alcaldesa de la Almunia, una excelente mujer y una excelente alcaldesa, y a Pau Mariclos, con un currículum brillante antes de dedicarse a la política y con un currículum al que la política ha engrandecido todavía más. En los últimos años, las federaciones provinciales del Partido Socialista no han solido enviar a los mejores de entre ellos a Madrid, al Congreso y al Senado. Eso quizá está en el origen de cierto empobrecimiento de la política nacional. A veces España ha echado en falta un Congreso y un Senado con más calidad y con más altura en los debates. Pero espero que esa tendencia progresivamente se revierta de manera absoluta y, de hecho, la circunstancia de que Pau Mariclos forme parte ya por segunda vez de la candidatura al Congreso de los Diputados por Zaragoza es bien indicativo de esto que estoy diciendo y yo lo celebro por todo lo alto. Si yo tuviera que explicarles a los ciudadanos de la Almunia por qué tienen que votar a Pedro Sánchez, por qué tienen que votar al Partido Socialista el próximo día 10 de noviembre, les diría que porque Pedro ha hecho ya y va a seguir haciendo en España justamente lo que Marta Sánchez hace en la Almunia. Un socialista, Marta Gracia, un socialista o una socialista es una persona, en primer lugar, capaz de la compasión, en el sentido de compartir el sufrimiento de los demás para ponerles remedio. Si no se tiene esa capacidad ética, es absolutamente imposible regir los destinos de ningún tipo de país, de ningún tipo de municipio, con sensibilidad, con el ímpetu, con el impulso necesario para calmar sufrimientos, para soslayar dificultades y para impulsar la felicidad de los vecinos y de los ciudadanos. Además, Marta impulsa la prosperidad porque sabe perfectamente que para repartir riqueza es absolutamente necesario crearla. Y Marta está, como cualquier buena socialista, firmemente comprometida con la cultura y con la educación. Para los socialistas, para nuestros abuelos socialistas ya, la cultura y la educación eran los cauces a través de los cuales las gentes humildes podían alcanzar su redención social, podían acceder
a mejoras sustanciales en su vida, a mejoras sustanciales en las oportunidades que su nacimiento les había deparado originalmente. Y Marta, insisto, en la Almunia lo hace también en esas tres dimensiones de lo que para mí significa el socialismo, la de la compasión, dimensión ética, la de la prosperidad, dimensión económica, y la de educación y la cultura, que simplemente diciéndole a la gente de la Almunia que Pedro va a hacer en España lo que Marta hace aquí sería absolutamente suficiente para de que manera masiva el próximo día 10 de noviembre votar las candidaturas del Partido Socialista. Si yo tuviera que dirigirme a los aragoneses, les hablaría, como no puede ser de otra forma, en mi condición de presidente del Gobierno de Aragón. Creo que en estos últimos 4 años se ha puesto de manifiesto la diferencia palmaria existente entre la derecha y el Partido Socialista a la hora de gobernar. Las comunidades autónomas, como sabéis, administramos, gestionamos 3 de los 4 pilares del estado del bienestar. Administramos y gestionamos la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pues bien, el cambio de estos últimos 4 años ha sido de tal magnitud que la sanidad, la educación y los servicios sociales, que la derecha anterior estaba a punto de arrojar por el sumidero de la historia, privatizándolos, privándolos de presupuestos, empobreciéndolos en definitiva, estos 4 años han supuesto una reversión tan drástica de aquella situación que hoy, después de aumentar el gasto sanitario en 400 millones de euros, podemos presumir de tener el segundo mejor servicio sanitario de España. El primero es de los vascos, pero con el dinero que ellos tienen es muy fácil hacer cualquier cosa. Hemos invertido en tecnología sanitaria, hemos invertido en médicos, en centros de salud, donde hacía falta hemos empezado a construir hospitales. Y hoy, insisto, los aragoneses, las aragonesas afectados por el infortunio de la falta de salud, afectados por el infortunio de la enfermedad, pueden tener mucha mayor seguridad existencial y pueden mirar al futuro con bastante más confianza. La educación, el Partido Popular la estaba privatizando. A través de los conciertos, a través del apoyo a la escuela privada, la educación la estaba empobreciendo la escuela pública, y empobrecer la escuela pública en favor de la escuela privada es fundar desde el origen 2 caminos para las gentes. El camino de los ricos, que gozan de una buena educación, y el camino de los pobres, que gozan de una educación mediocre. Para instaurar condiciones de igualdad de oportunidades desde el origen mismo de la vida, desde la cuna misma, es fundamental una escuela pública fuerte, una escuela pública que haga indeseables a las gentes la apetencia de utilizar la escuela privada. Una escuela pública fuerte, una escuela pública de calidad, poco a poco va atrayendo a los alumnos, como se ha demostrado en los últimos 4 años. Cada vez son más los alumnos que optan por la escuela pública. En Zaragoza, que es el único lugar donde compite la escuela privada con la escuela pública, porque la escuela privada solo es negocio en Zaragoza, no es negocio en el resto del territorio aragonés. En Zaragoza, en estos 4 años, cada vez son menos los alumnos, incluso de clases medias y altas, que van a la escuela privada, y más los que se apuntan a la escuela pública, porque hemos hecho una buena escuela pública. Y una buena escuela pública, insisto, significa el mejor instrumento de igualdad de oportunidades, el mejor marco de creación de igualdad de oportunidades que podamos imaginar. Hemos incrementado en 300 millones la dotación para la escuela pública. Hemos insuflado a la escuela pública 1.500 nuevos profesores. Hemos empezado a construir escuelas e institutos allí donde era absolutamente necesario hacerlo. Y hemos impedido que se cerraran escuelas en pueblos que, por no tener más que 3 o 4 alumnos, cuando gobernaba el Partido Popular, las escuelas se cerraban de manera inexorable. Por tanto, tenemos una excelente educación, tenemos una excelente escuela pública, y eso nos permite mirar también el futuro con mucha seguridad, con una perspectiva de confianza, porque sabemos que esta sociedad aragonesa, que ha tenido siempre un irrefrenable instinto de libertad y de igualdad, se ha reencontrado consigo misma a través de esa escuela pública de calidad. Y heredamos unos servicios sociales que estaban a punto de irse también por el desguace. El Gobierno anterior de Luisa Fernanda Rudi había machacado la atención a la dependencia, había reducido las personas atendidas, había incrementado exponencialmente las listas de espera,
y nosotros desde el primer momento nos dedicamos a aumentar las dotaciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En 4 años hemos duplicado las personas atendidas porque tienen ese derecho, porque se lo da la Ley de Dependencia, y espero que en un año hayamos terminado definitivamente con la lista de espera. Esta es una ley de José Luis Rodríguez Zapatero que de alguna forma dio perfil concreto a lo que se viene a denominar el cuarto pilar del estado del bienestar, y después de unos años de decadencia la hemos recuperado con todo su vigor. Pero esto ha supuesto, queridas amigas y queridos amigos, abocar a la Hacienda autonómica a una situación difícilmente sostenible. Esto que digo yo lo podrían decir exactamente igual todos los compañeros socialistas que estos años han hecho lo mismo que nosotros en el resto de las comunidades autónomas. En este momento es tanta la servidumbre de la deuda, pero sobre todo es tanto el gasto invertido, bien invertido en sanidad, en educación y en servicios sociales, que las comunidades autónomas prácticamente no tenemos dinero para hacer carreteras y para impulsar, como nos gustaría, las políticas económicas. Y por eso es absolutamente fundamental un cambio en el sistema de financiación. El Partido Popular debió hacerlo en el año 2014. Durante 7 años no lo modificó ni en un ápice. Desde el principio tenemos el compromiso de Pedro Sánchez de que en cuanto él tenga un gobierno sólido, un gobierno solvente, un gobierno con mayoría suficiente en el Parlamento, en las Cortes Generales y en el Senado, ese sistema de financiación cambiará y las comunidades autónomas podremos seguir siendo el pilar fundamental del estado del bienestar, y además podremos impulsar con suficiencia las políticas económicas y de infraestructuras que necesitamos. Por eso, solo por eso, merecería la pena que los aragoneses se plantearan su voto en favor del Partido Socialista, porque sin un cambio del sistema de financiación, nuestro estado del bienestar y nuestra prosperidad económica puede verse seriamente afectada. En este momento, los aragoneses podemos mirar el futuro de nuestra economía con una cierta perspectiva positiva. Hay una serie de sectores de nuestra economía que están funcionando de una manera muy positiva, yo diría que casi virtuosa en algunos casos. Tenemos una logística que nos ha situado en ese terreno concreto de la economía a la cabeza de España por méritos propios, por méritos de los anteriores gobiernos y por méritos de las empresas aragonesas. Es una fuente formidable de creación de empleo y de atracción de otras empresas. Nuestra situación logística nos ha convertido en el principal destino en cuanto a las perspectivas de futuro se refiere, del interés de China, que va a ser la próxima potencia mundial, la próxima primera potencia mundial, nos ha convertido en principal destino del gigante asiático. Pero para asentar definitivamente nuestras posibilidades en la logística necesitamos que se impulse el corredor cantábrico-mediterráneo y la apertura del Canfranc por el Pirineo. El Partido Popular, en 7 años de gobierno, desechó absolutamente, dejó aparcadas estas dos infraestructuras que para nosotros son fundamentales. Insisto, el eje cantábrico-mediterráneo y la reapertura del Canfranc a través del Pirineo. Pues bien, 7 años de gobierno, 7 meses de gobierno de Pedro Sánchez fueron suficientes para revertir también esa tendencia de abandono por parte del Gobierno de España. Pedro Sánchez logró incluir el corredor cantábrico-mediterráneo en la planificación europea 21-27. Pedro Sánchez acentuó las gestiones para impulsar el Canfranc y, en definitiva, abrió de par en par las posibilidades de que estas dos infraestructuras en pocos años estén terminadas y refuercen más si cabe nuestra posibilidad en el terreno de la logística. Pero, insisto, ha sido fundamental la llegada al Gobierno de los socialistas, ha sido fundamental la llegada de Pedro Sánchez y, desde luego, si queremos culminar la tarea iniciada, si queremos que Pedro la culmine, es fundamental que siga en la Moncloa, pero, insisto, con más apoyo parlamentario, insisto, con un Gobierno más sólido del que ha tenido, porque ha tenido que gobernar con muy pocos apoyos parlamentarios y con unos socios que no le han sido jamás leales. Tenemos una agroalimentación fastuosa. Estoy hablando en una tierra que puede presumir de eso, no solo por lo que produce, sino por proyectos muy importantes que se están desarrollando bien cerca de aquí. Me refiero, alcalde de Épila, al fastuoso proyecto de Bonaria, que va a refrendar nuestra posición de liderazgo en la agroalimentación en España.
Tenemos buenos mimbres para rematar ese cesto, tenemos buenos centros de investigación, tenemos buenos productores, tenemos buenos comercializadores, tenemos buenos mercados abiertos, excelentes productos, vino, aceite, fruta, productos cárnicos. Tenemos todo lo que necesita una comunidad para triunfar en ese importantísimo sector de la economía. Pero necesitamos un gobierno que defienda a los productores cuando, por ejemplo, se producen problemas como los de los aranceles de Estados Unidos o cuando se producen problemas como los que se han suscitado en Rusia. Y para eso hace falta un presidente del gobierno que no solo haga ruedas de prensa y se lamente de lo mal que van las cosas en la Moncloa, sino que vaya a Europa y vaya por el mundo con la cabeza bien alta defendiendo los intereses de España. Eso lo hizo Felipe González. Eso lo hizo Felipe González de maravilla. Eso lo hizo Felipe González a la perfección. Felipe nos puso en el mundo. Felipe nos hizo pisar fuerte en la política europea y en la política mundial. Desde entonces no ha habido nadie que lo haya hecho. Lo está empezando a hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha desenvuelto como pez en el agua en los ámbitos de la gobernanza europea. Pedro Sánchez se ha desenvuelto como pez en el agua en América del Norte y en América del Sur, y tener un líder con esa capacidad, tener un líder con esa desenvoltura, tener un líder con esa visión de la dimensión internacional que tiene la política nacional para España es absolutamente fundamental. No lo tuvimos con Rajoy, no lo tendríamos con Casado. Lo tenemos, y es una suerte para los socialistas, con Pedro Sánchez, pero más que para los socialistas es una suerte para España. Y si el futuro del mundo es digital, si ya el presente es digital, acabamos de conocer una noticia que marca un antes y un después en la historia de la economía aragonesa. Fue importante la Opel en los años 80. Fue importante Inditex a principios del siglo XXI, que desatascó y puso en órbita toda la posibilidad logística que tiene nuestra comunidad autónoma. Es muy importante Bonaria, marca un antes y un después en lo que a la agroalimentación se refiere. Pero la decisión de Amazon de invertir 2.500 millones de euros en Aragón, de convertir Aragón en su referencia en cuanto a la economía digital se refiere, no cambia un sector concreto de la economía, sino que cambia la economía aragonesa en su conjunto. Si hacemos bien las cosas, queridas amigas y queridos amigos, a Aragón dentro de 10 años no se le va a conocer por los cambios positivos que va a experimentar. Y hemos empezado ya a trabajar en eso. Primero, negociando, creo que bien, la instalación de Amazon en Aragón. Amazon tenía muchos novios. Tenía a Madrid como novio, tenía a Valencia, tenía muchos novios. Creo que hemos hecho un gran trabajo consiguiendo que vengan aquí, a Aragón. Además, hemos ido acompañando esa política que permitiera un aterrizaje positivo de la economía digital en Aragón con iniciativas como el campus de formación profesional digital que tratamos de instalar en el antiguo recinto de la Expo de Zaragoza y que nos ha de situar a la cabeza en cuanto a la formación de muchachos y muchachas jóvenes en esa disciplina concreta de la profesión que es la economía digital. Queremos ser líderes en eso y estamos trabajando ya. Pero para que esos proyectos hayan rematado las gestiones de manera feliz para nosotros, ha sido importante tener una complicidad activa en el Gobierno de España. A mí vinieron a verme los de Amazon, permitidme que cuente la anécdota, el día 22 de enero de este año. Nosotros llevábamos ya meses trabajando con ellos. Y vinieron a decirme al Pignatelli que el jefazo americano de Amazon estaba en ese momento en Davos, en la cumbre de Davos, y que allí estaba el compañero Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Y me dijeron que aprovechara la circunstancia Pedro Sánchez para dirigirse al presidente mundial de Amazon y apostar por Aragón, para que Pedro Sánchez le dijera al presidente de Amazon que evidentemente Amazon le estaba apostando por España, que facilitara la implantación de Amazon en España, pero que hablara en favor de Aragón porque ellos ya pensaban que era Aragón la opción preferente. Pues bien, yo me puse en contacto rápidamente con Pedro. Pedro tuvo esa reunión con Amazon y me llamó al poco rato para decirme que intuía que las posibilidades de que Amazon recalara en Aragón eran francamente elevadísimas. Así se ha demostrado con el paso del tiempo, ha confirmado su instalación en Aragón. La ministra Celaá nos va a ayudar en nuestro proyecto de campus de formación profesional digital y lo han hecho a lo largo de este tiempo los ministerios de Economía y de Industria.
Por tanto, creo que la consejera Marta Gastón ha trabajado muchísimo y muy bien. Creo que el secretario general de la Presidencia, Julio Tejedor, ha hecho un excelente trabajo, pero creo sinceramente también que sin un Gobierno que no hubiera estado perfectamente coordinado con el Gobierno de Aragón, ayudándole en todo aquello que es competencia del Gobierno de España, esto no hubiera sucedido. Este es otro motivo, y me parece que absolutamente fundamental, para que el día 10 de noviembre Aragón vote en masa al Partido Socialista y al compañero Pedro Sánchez. Y si tuviera que dirigirme a todos los españoles, cosa que no voy a tener la oportunidad de hacer, evidentemente, les diría que entiendo la actitud de desconcierto y de perplejidad con el que ven la política española en este momento, y les diría que entiendo también el miedo con el que se enfrentan al futuro. Entiendo la perplejidad. Llevamos 4 años sin ser capaces los políticos de hacer un gobierno en España, 4 elecciones, entre tanto, una gobernabilidad precaria, una falta de estabilidad política. Entiendo, por tanto, esa perplejidad de los ciudadanos, y entiendo también el miedo y el desconcierto que se tiene ante el futuro. Es muy variada y de toda índole la gama de cuestiones que están cambiando a pasos agigantados. Las gentes están asustadas por la progresiva introducción en la economía mundial de la inteligencia artificial, de la digitalización. La gente está abrumada por todo lo que se nos avecina como consecuencia del Brexit en el caso de Europa. La gente está abrumada por todo lo que se nos avecina ante el cambio de los paradigmas mundiales surgidos de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ya no es la referencia única y exclusiva de Occidente, ni siquiera la referencia. La emergencia de los países del Este está siendo brutal. China va a ser la primera economía del mundo y eso va a producir cambios en la manera de vivir, en la manera de entender la política absolutamente brutales. Europa, si no se espabila, va camino de perder la primacía política que ha tenido en el mundo en las últimas décadas. Y eso es lógico que a la gente le aterre, la robotización. Es decir, hay múltiples motivos para que la gente no vea el futuro inmediato con la seguridad que lo vio la generación anterior o incluso la anterior. Y para eso, queridas amigas y queridos amigos, hace falta gobiernos fuertes, gobiernos estables, gobiernos que tengan claro que más allá de su ideología están al servicio de un país y están al servicio de un determinado modelo de convivencia mundial y sobre todo de un determinado modelo de Europa. Gobiernos que entiendan qué es lo que está pasando en el mundo, gobiernos bien conectados con las grandes corrientes de pensamiento del mundo, gobiernos bien conectados con los cambios económicos brutales que se están produciendo en el mundo, gobiernos compuestos por profesionales de esas materias que se puedan poner a prueba con los más avezados del mundo. El otro día venía por aquí la ministra de Economía, Nadia Calviño, y nos henchíamos de orgullo los socialistas que estábamos en un desayuno en Heraldo, viendo cómo esa mujer puede con todo, esa mujer puede ir a Europa y hacerse con el liderazgo de cualquier mesa de la que participe. Necesitamos un gobierno hecho por hombres y mujeres de ese material humano, de ese material ético, de ese material intelectual, de ese material político. Hombres como Pedro Sánchez, mujeres como Nadia o como todas y cada una de las que forman parte del gobierno. Y necesitamos un gobierno que haga frente a un problema gravísimo que tiene este país. Han hecho referencia al mismo Marta Gracia y Pau Marie Clos, que es el problema de Cataluña. Yo creo que en Cataluña la política española viene actuando mal desde hace varias décadas. Cataluña, los sucesivos gobiernos democráticos, entre otras cosas porque tanto PP como PSOE hemos tenido que pactar con los catalanes nacionalistas para asegurar mayorías cuando no las hemos tenido por nosotros mismos. En Cataluña se ha ido produciendo un proceso de progresivo abandono del Estado. El Estado, queridas amigas y queridos amigos, no está en Cataluña con la misma fuerza y con la misma intensidad que lo está en Aragón, que lo está en Castilla-La Mancha o que lo está en el resto de las comunidades autónomas. Y eso ha ido dejando progresivamente el campo libre a los nacionalistas, ahora devenidos independentistas,
en terrenos tan sensibles como la educación, como los medios de comunicación públicos y otros muchos. Y de aquellos polvos, en definitiva, vienen estos lodos. Pedro Sánchez ha llegado al Gobierno en un momento en el que el problema había alcanzado dimensiones de paroxismo. Pedro Sánchez no ha tenido tiempo para solucionar ese problema, que no va a tener, por otra parte, solución a corto y no sé si a medio plazo, porque es un problema muy complejo. El problema de Cataluña no lo pueden resolver solo los catalanes. El problema de Cataluña no lo pueden resolver solo ellos, ni deben resolverlo solo ellos, porque es un problema de toda España, es un problema de todos los españoles. El problema de Cataluña, según la declaración de Granada, que lideró el añorado compañero Alfredo Pérez Rubalcaba en el año 2013, pasa por una reforma del Estatuto de Cataluña que acomode bien la apetencia de los distintos actores de la política catalana, que luego se refleje en un cambio, en una reforma de la Constitución que luego aprueben todos los españoles. Por tanto, es una cuestión que tenemos que abordar todos los españoles. Y no será solo un partido político el que tenga la solución o el que tenga fuerza política suficiente para hacerlo. Tiene que ser una solución de la política española en su conjunto, liderado, eso sí, por un partido político que esté presente en todas las comunidades autónomas de España, un partido político que tenga una idea de España basada en la unidad, pero en una unidad basada asimismo en la igualdad de derechos de todos los españoles, un partido que vuelve a ser otra vez el Partido Socialista Obrero Español y un líder que vuelve a ser otra vez el compañero Pedro Sánchez. Insisto, Cataluña es un problema de todos los españoles, es un problema que requiere como primera solución que el Estado vuelva a Cataluña y como segunda solución cambios en la Constitución que beneficie a todas las comunidades autónomas, por cierto, y que venga de la mano de la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles. Se requieren, por tanto, insisto, grandes liderazgos y en tanto eso no sea aceptado por los demás, el problema de Cataluña, en mi opinión, no tendrá solución. Termino esta intervención en esta tarde de sábado tan agradable, tan amable, tan cordial, vivida con todos y cada uno de vosotros, y lo voy a hacer recordando cómo terminaba un mitin en el año 1931, un republicano abulense que vivía en mi pueblo. El mitin tenía lugar en Gallur, era junio del año 31, y don José María González Galamonal, que así se llamaba el republicano al que me refiero, estaba pidiendo el voto para la candidatura de la conjunción republicano-socialista frente a la candidatura monárquica. Y aquel hombre, que tenía una oratoria que cincelaba como los ángeles, terminaba dirigiéndose al público gallurano y de las poblaciones de alrededor, diciéndoles: y ahora, refugiaros en el santuario de vuestra conciencia, compulsad vuestros motivos, defended vuestra bandera y empuñadla hasta morir. Pero no olvidéis que sois aragoneses y que Aragón fue un día el pueblo más libre de la tierra. Podemos presumir de eso, de haber sido desde la Edad Media el pueblo más libre de la tierra, el pueblo con una aspiración más irrenunciable a la igualdad de derechos, el pueblo más, en definitiva, preparado para la democracia plena, para la democracia que no llegó sino hasta el año 1978. Por tanto, haciéndoos esa apelación que hacía mi paisano José María González Gamonal en el año 1931, compulsad vuestros motivos, elegid vuestra bandera, que la tenéis bien defendida, no hace falta que lo hagáis hasta morir, no nos ha llegado el momento a ninguno de nosotros, pero insisto, haced gala de que sois aragoneses, estad a la altura de vuestra condición de aragoneses, estad a la altura de sucesores de unas gentes que fueron el pueblo más libre de la tierra y dejaros la piel para que el día 10 de noviembre Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno de España, pero no con 123 diputados, con muchos más, que es lo que necesita no el Partido Socialista, sino España, este grandísimo país al que tanto queremos.